¿Qué onda, gente? Buenas noches. Para aquellos que nos están viendo desde YouTube, estamos en Instagram Live en este momento para subir al canal principal. Este video lo subiré al canal secundario, el de Legión Juve, el que tengo exclusivamente para hablar de mis libros, donde he estado subiendo los audiolibros también narrados por mí. Sin embargo, aunque este canal no tiene suscriptores aún, no quiero llamar de otros lugares. Quiero que este podcast, bueno, este que no es formato de podcast, pero que estos videos que estoy generando en este momento, que este contenido que estoy creando, crezca por sí solo. O sea, quiero ver si es suficientemente sostenible. Esa es la razón por la que no le estoy metiendo edición. O sea, estos son charlas, voy a estar hablando de los temas, no tanto de moda, pero sí que requieran algún conocimiento geopolítico o de otra índole, sobre todo de libros, mi favorito. No solamente de los míos, sino de otro contenido. Por lo pronto, sigamos, para no aburrirlos de Instagram Live. Vamos a ir con el tema que nos compete hoy, que es Afganistán. Tema de moda por el retiro de tropas de Joe Biden, prometido por Obama, ejecutado por Trump, que no deja de ser curioso que a pesar de sus discursos incendiarios, Trump hizo más por la paz y la estabilidad a nivel global que el mismo Obama. A pesar de ser el más socialdemócrata y de haber modificado completamente el sistema de salud americano, no cumplió el de Guantánamo, inició más guerras y no retiró tropas. Por el contrario, Trump, a pesar de ser un demente, sí lo hizo. Obviamente quedaban algunas tropas porque usted no puede retirar un ejército completo de un país ocupado así como así. Eso generaría vacíos de poder que solamente los señores de la guerra aprovecharían para iniciar guerras civiles. En mayor o menor medida, el hecho que un solo grupo en este momento esté controlando todo el país es bueno. Es bueno, es bueno en la medida que no va a haber confrontaciones civiles directas en puntos aislados. Es malo porque la radicalidad que sostienen estos extremistas musulmanes del Talibán van a ser una problemática general para todos. Sin embargo, el Talibán fue supremamente bien recibido en los 90. En el 94 tenía un promedio de aceptación sobre el 90%. Eh, a saber qué va a pasar, aún es muy pronto para hacer algunas predicciones. Sin embargo, las guerras civiles que van a surgir y van a estallar van a ser de los otros grupos mujahedines y de las guerrillas que apoye la CIA, el MI6 y el Servicio de Inteligencia Israelí. Obviamente con sus aliados Arabia Saudí y el imperialismo británico. ¿Ustedes creen que el imperialismo se ha ido? Es mentira. El imperialismo francés en el Sahel africano y en las áreas subsaharianas sigue siendo muy muy poderoso, de la misma forma que el imperialismo británico en los países de la Commonwealth y de la zona del Medio Oriente sigue permeando. Puede que ya no sean protectorados propiamente dichos, pero sigue siendo completamente fuerte. Ahora, el tema que nos compete, Afganistán. Cuando hablamos de Afganistán, hablamos de un país en la concepción occidental que nosotros tenemos de Estado-nación. Sin embargo, es límites arbitrarios que generó el colonialismo. Afganistán tiene un caso particular entre los países de Medio Oriente y es que él se ganó su independencia peleando. O sea, el título que ellos tienen de cementerio de imperios se lo han ganado a pulso. No quiero empezar a votar tips aleatorios, sin embargo, lo que más nos compete es el asunto de la Guerra Fría. Todas las problemáticas que suceden actualmente son derivaciones de la geopolítica de la Guerra Fría y del colonialismo. O sea, el siglo XIX acarrea todavía problemas, el siglo XX absolutamente todavía sigue influenciando en lo que es ahorita los 20 años del siglo XXI. Puede que hayan cambiado a partir de la caída del muro de Berlín y de la caída de la URSS y la creación del nuevo enemigo a partir del 11 de septiembre. Sin embargo, casi todo lo que sucede, casi todo, no, absolutamente todo lo que sucede sigue siendo influencia directa de la Guerra Fría. Pero no quiero hablar de Afganistán actual, moderno y contemporáneo sin antes tocar algunos apartes anteriores.
Afganistán existe como estado por la división que hizo Reino Unido a las petroleras y así fue tal cual. Si ustedes ven un mapa de África y de Medio Oriente, los países están hechos rectos y delimitados sin respetar ninguna ni condición topográfica, geográfica ni étnica. Eso lo hicieron porque lo hicieron sobre una mesa sin comprenderlas, porque no les interesaba. Sin comprender las divergencias que habían entre tribus, entonces agruparon tribus enemigas y separaron tribus aliadas. Lo que hizo pues el caldo de cultivo de lo que es África y Medio Oriente. Razón por la cual cuando nos referimos a Afganistán no nos referimos, pues nos referimos a un estado delimitado en ese momento, sin embargo eso es hasta 1920, después pues primerías de la Primera Guerra Mundial. Porque todo lo que entendemos por Afganistán está contemplado en una región. No me voy a ir a las primerías de los neandertales, pero sí quiero tocar un punto, y es que Afganistán pertenece al Imperio Persa, y aún a los persas les costó someter a Afganistán. En la meseta irania se envió un ejército persa a acabar con los montañeses. La meseta irania comparte población con la cordillera que atraviesa Afganistán. Bueno, ahorita voy a hablar de la topografía, quiero terminar ese tema. El ejército desapareció y no pudieron acabarlos. Conquistan la zona baja, la zona desértica, pero no conquistan nunca las montañas. No pudieron los soviéticos, no pudieron los británicos, no pudieron los americanos y no va a poder nadie. Solamente entre ellos, entre los mismos mujahidines en las guerras civiles son los únicos que pueden competir entre sí en las adustas condiciones que presenta el relieve afgano, el relieve iraní, el relieve iraquí. Nosotros tenemos la percepción de que esa zona es un desierto al estilo del Sahara o al estilo del Golfo Pérsico, de la península arábiga. Pero no es así. Sí son pedregales, claramente sí presentan zonas desérticas, pero son zonas desérticas habitables. No con grandes números de población, claramente, pero son poblaciones que permiten un desarrollo de una nación. La ganadería es su principal fuente de economía en el transcurso del tiempo, pues las áreas rurales son aún muy poderosas, muy grandes, porque se puede vivir de ellas. Existe una orografía, existen formas de sobrevivir, claramente lo han hecho durante miles de años. Entonces tenemos que quitarnos primero la idea de que estos son dunas como las que mostraban en Aladín, porque eso era Arabia. Allá sí existe ese desierto. En el Sahara existe desierto. En las zonas de Irak, Irán y Afganistán lo que predominan son las montañas. Y son montañas de grandes alturas que derivan todos los pisos térmicos. Y tienen sistemas de túneles. Los mismos túneles donde intentaron con las bombas, los aviones lo que intentan es arrasar toda la topografía. Lo que es absurdo porque tendrían que acabar toda una cordillera. Entonces cuando atacaron a Osama Bin Laden, sea lo que sea que haya sucedido con Osama, porque nunca hubo cadáver, lo botaron al océano, un Navy SEAL lo mató. No vamos a entrar en esos temas. Perdón. Sin embargo, es imposible acabar con las fuerzas que hay en las montañas. Quiero remitir este asunto de las montañas a la razón por la cual Tito, en Yugoslavia, pudo vencer a los nazis, agrupando todas las guerrillas partisanas contra la Ustache, contra las flechas cruzadas y contra los nazis, enfrentándose así no solamente a Hitler, sino a Stalin y a los americanos, que cuando llegaron a su país para liberarlos y hacer las divisiones, él se entregó a los nazis en un camión y les dijo: tengan, acá se los tenemos, chao. Misma razón por la... eso fue en los Balcanes. Misma razón por la que si Estados Unidos hubiese atacado a Colombia, habría controlado las ciudades. Jamás habría podido con las FARC en las montañas. Misma razón por la que los vietnamitas consiguieron repeler a los mongoles, la fuerza devastadora que acabó con todo en el Asia, que solo fue detenido por los mamelucos en Egipto y por los caballeros en Rusia.
por los mares, por los por los vientos sagrados en el Japón y por las fuerzas vietnamitas. Vietnam funciona igual, tácticas de guerrilla, palitos, montaña, selva, imposible de permear. Eso mismo ocurre en Afganistán. Las montañas les permite moverse como ratas, igual que en Vietnam, en la guerra de Vietnam, en la sección americana, por debajo de los campamentos, con pequeñas unidades de infantería pésimamente armadas. Pero es esa movilidad y esa misma estructura que se maneja en todo el mundo, en Latinoamérica, en los Balcanes, en el sudeste asiático, en el lejano oriente, lo que hace salir de la zona de confort a cualquier ejército tecnificado o numeroso que use tácticas como utilizaban los persas, que eran a caballo. Porque los obliga a bajarse de los caballos, a bajarse de los tanques, a usar infantería, 100% infantería, en una topografía en la que solamente pueden sobrevivir ellos. De la misma forma que los campesinos en sus montañosas naciones o en sus selváticos países pueden sobrevivir. Fuerzas extranjeras pueden estar adaptadas, sí, pueden estar entrenadas, sí, pero no hay forma que estén completamente adaptados como está la población local, que desde niños que crecieron ahí, que conocen sus riachuelos, que conocen sus montañas. La misma forma por la que Manuel Marulanda murió en su ley. Entonces, ya toqué el aspecto geográfico. El aspecto climático, pues indiscutiblemente si no es mucho calor, es mucho frío. Eso es fundamental cuando se está hablando de estrategia, porque fuera de que los aviones podían bombardear la infantería armada americana que va con 40 kilos de equipo subiendo esas montañas completamente forrados de Kevlar y de otros tipos de blindaje, mientras que estos son campesinos que están con armas viejas, pero tienen cuero grueso por el sol. Sus cuerpos están adaptados a las terribles condiciones climáticas que tiene la zona y pueden moverse supremamente rápido con equipos de 5 o 10 kilos, lo que da movilidad. Y cuando está en un enfrentamiento entre infantería ligera, como es en este caso los afganos, infantería pesada, como son los americanos, la movilidad lo es todo. Puede que tengan francotiradores que disparen a 3 kilómetros de distancia, pero de nada sirve ante los... Es que son tan rutinarios y tan tradicionales los camuflajes que usan los afganos. Entonces, clima, geografía. Eso es importante. ¿Por qué esta zona es tan explosiva? No es por la religión, obviamente. Es por la zona geográfica. Se llama geopolítica porque su geografía interviene directamente en su política interna. No solamente por el petróleo que ocurre desde el siglo XIX, sino porque es que ese es el punto que une tres continentes. Se une Europa, se une Asia y se une África. Es por eso que esa zona nunca va a estar tranquila. Desde la zona norte de Egipto, que es la zona que se enfrentan con Israel y que ganan en la guerra de los 6 días. Siria, obviamente. Líbano, Palestina, Irán, Irak. Arabia Saudí es aliado americano, pero se encuentra muy abajo. Pakistán tiene sus propios asuntos con India, que ese es el tema relevante en este momento, y China. La zona geográfica es el paso de imperios. Ellos se volvieron expertos combatientes porque se la han pasado toda la vida peleando. Ahora, lo que yo quería comentarles respecto es que no me quiero alargar mucho, no quiero que esto dure más de media hora. En la antigüedad, los afganos pertenecían al imperio persa. Difícil de conquistar, pero lo lograron. Cuando Alejandro Magno, después de la batalla del río Gránico, fue avanzando hacia el centro Asia para llegar a la Bactriana, para llegar a la India, lo que hoy es Pakistán, tuvo que entrar a Afganistán a pelear. Y le pasó exactamente lo mismo, a pesar de que ellos eran infantería pesada, pero ellos tenían el sistema de falanges y caballos tesalios. Los únicos que pudieron combatir en las mismas condiciones con las guerrillas afganas fueron aquellas tribus griegas que fueron aliadas de las zonas norte macedónicas, que son montañas escarpadas, y ellos eran los únicos que podían escalar las montañas y pelear con jabalinas y piedras.
mientras que las falanges tuvieron que cambiar sus largas arisas de 6 metros por pequeñas lanzas de 2. Tuvieron que cambiar los caballos de combate de los compañeros por caballos robustos y chiquitos para poder permear y cambiar totalmente su estructura de batallones completos y cerrados de filas que tenían las falanges a literalmente tácticas de infantería y a arrasar, tierra arrasada. Solamente los campesinos y los locales pueden sobrevivir. Ellos tienen unas tácticas de esconder la comida bajo la arena, bajo tapas de madera. Entonces, a menos de que la persona conozca, va a pasar kilómetros sin tener ningún sustento. Esto se usa desde siempre. Se usó con Alejandro, se usó contra los mongoles, se usó contra todo y le sigue funcionando. Entonces Alejandro Magno estuvo estancado durante 3 años en Afganistán hasta que le fue más fácil tratar con las tribus, pagarles, prácticamente comprar el país y seguir caminando. De lo contrario no habría podido vencer. Afganistán fue parte del imperio mongol. Sin embargo, para cuando llegó el momento del imperio mongol, ya estaban islamizados, que es el segundo factor aglutinante. Y acá me quiero detener un poco en cómo está conformado Afganistán. Para nuestro concepto occidental, nosotros vemos todo como Estado-nación, aglutinadas por una misma religión. Muchas veces son países laicos. De hecho, la idea original del Estado-nación son países laicos. Pero digamos, como en el caso de Latinoamérica, que desde el río Bravo hasta la Patagonia todos tenemos la misma religión, más o menos la misma homogeneidad cultural y de lengua. Los Estados Unidos llegaron con un proyecto de libertad religiosa, a pesar de ser muchos estados que confluyeron, pero sigue siendo, a pesar de ser laico, una zona protestante, una región protestante. Lo mismo pasa con todos los países de la Commonwealth. La Gran Bretaña y la Commonwealth suelen ser protestantes. España se unificó bajo la corona y bajo la Iglesia Católica, igual que Polonia. Entonces no podemos quitar el factor religioso como la amalgama social que mantiene muchos de los pueblos aglutinados. Afganistán son tribus, no son estados-naciones, son tribus. Al hacer la división como le hizo Gran Bretaña, partió la etnia Pashtun, donde la mitad está en el norte de Pakistán y la otra mitad está en el sur de Afganistán. Ellos pertenecen a una de las etnias, una de las tribus que conforman los mujahidines. Mujahidines significa guerreros de la yihad, o sea, guerreros de la fe. En la película Rambo 3, que es la que me gusta usar como ejemplo cuando hablo de este tema, Rambo estuvo ayudando a los mujahidines a pelear contra la invasión soviética, dándoles alabanza hacia el glorioso pueblo de Afganistán. Ellos luchan claramente por la fe, aunque por una supremacía tribal. La guerra civil que aconteció anterior a la invasión soviética fue una guerra civil entre mujahidines por la superioridad tribal. Eso es importante entenderlo porque el apoyo que brinda el norte de Pakistán a las guerrillas, a la guerrilla del Talibán, es lo que ha hecho tan compleja la situación de alianzas. Bueno, ahora sí nos vamos un poco. Afganistán existía, en la antigüedad. Llegó el Islam. Los pueblos árabes de la península arábiga controlaron toda la zona e esparcieron el Islam en toda la zona. Llegó la invasión mongola que arrasó y detuvo los relojes del Asia y se islamizó en esa parte con Tamerlán y con el Gran Batallón Rojo, el Batallón Dorado. Después de eso llegó la primera oleada turca que arrasó con todo ya en la decadencia de los mongoles. Y llega los segundos turcos otomanos, que son quienes tumban el dique sagrado de Bizancio, y son quienes se congregan finalmente como el eje civilizador de la zona. El imperio turco otomano duró hasta la Primera Guerra Mundial, que fue la caída de las águilas, llamado así porque fue la caída de todos los imperios y el inicio del fin del colonialismo.
quiero relevar, quiero llevar la discusión no al punto histórico para no perdernos en tantos datos, pero es importante la influencia turca, porque es que hay otra etnia importante en la zona que se llaman los kurdos. Los kurdos han estado peleando contra ISIS, contra el Estado Islámico, contra los talibanes, contra Saddam Hussein. Fueron apoyados por los americanos, apoyados por los soviéticos, traicionados por los británicos, traicionados por los americanos. Esta etnia también hace presencia en Afganistán. En el norte de Afganistán, la mayoría está en Turquía, atraviesan Irán, Irak y tocan Afganistán. Esto es importante entenderlo porque ellos también tienen juego que hacer allá. En menor medida, por supuesto. Porque digamos que de 40 tribus son 40 facciones que andan en guerra, que entraron en la guerra civil y que se mantuvieron en los 90 fuertes en la zona oriental de Afganistán cuando llegó la Operación Libertad, que fue la invasión de la OTAN liderada por Estados Unidos y que con ello quitaron el poder y el control a los talibanes en las ciudades, dejándolos intactos en las montañas y en las zonas rurales, que es la táctica de guerrillas, como ya expliqué, más eficiente. Ahora bien, todo esto es indicativo de que los afganos son campesinos, son personas sin mucha educación ni mucho estudio. El país no es muy tecnificado y están arraigados, peleados entre sí por la supremacía tribal. Pero cuando llegó el Islam, encontraron una fuerza unificadora que genera la amalgama que los hace ser. Entonces lo que se convirtió en kurdos por el norte, pashtuns en el sur y las otras 40 tribus, ahora de repente son mujahidines, guerreros sagrados, guerreros de la fe, que pelean la yihad, la guerra santa, contra el enemigo americano, claramente. La invasión no los hizo quedar mejor. La población civil en realidad teme es a la represión, pero no en sí a que estuviera mejor con los americanos. Bueno, Afganistán salió cuando cayó el Imperio Turco. Los británicos se dividieron en el Medio Oriente con Mesa y con las petroleras, dividieron Siria para esta petrolera, Irán para la otra y ya. El tema iraní es muy importante y muy relevante. No se puede hablar de uno de estos países sin tomar la influencia y la correlación de los otros, porque es que todo es una gran región. Todo es una gran región en la que simplemente partieron pedazos y cada una ha tenido una particularidad, como la revolución fundamentalista islámica en Irán, cuando tumbaron al Shah de Irán y subió el Ayatollah Khomeini, que esta parte es fundamental, valga la redundancia de la revolución fundamentalista, porque permite el acceso al apoyo de las guerrillas que van a luchar ahorita contra el talibán. El talibán se va a enfrentar en contra de Irán. Irán es chiita. Estas revoluciones son sunitas. Esto es importante entenderlo entre toda la marisma de cosas que es el hervidero del Medio Oriente. Para explicarlo, el chiismo es... Bueno, el chiismo es minoritario, el sunismo es mayoritario. Entonces, el sunismo es al catolicismo lo que el chiismo es a las corrientes protestantes. Entonces, Irán, siendo Persia, el núcleo persa, decidió islamizarse, sí, sin aceptar la influencia árabe. Árabes como raza fueron quienes llegaron a invadir todos los pueblos de Asia y del Medio Oriente. Persia como raza, ellos eran seguidores de Zoroastro, eran zoroastristas, también conocido como Zaratustra. Aceptaron el Islam, pero no el árabe. Ellos son dos corrientes diferentes. De la misma forma que los afganos son muchas corrientes tribales diferentes. Al aceptar el Islam lo decidieron hacer por la segunda vertiente, no por el sunismo, sino por el chiismo. Entonces el chiismo es solamente mayoritario en Irán y en otro país. Mientras que el sunismo es como el catolicismo occidental, es como lo que más perdura, como lo que viene instalado por defecto en los chips de las cabezas de las personas. Eso es fundamental entenderlo porque el talibán es sunita. A pesar de ser fundamentalistas y extremistas y de manejar la Sharia como su constitución, es una revolución suní. Lo que indica que Irán
va a llegar a pactar con fuerzas occidentales. Bueno, no a llegar a pactar fuerzas occidentales, sino que los intereses se van a alinear a apoyar quizás los mismos intereses americanos. Estados Unidos apoyó al Talibán y a las demás guerrillas mujahidines en contra de la invasión afgana. Sería falso decir que los Estados Unidos los crearon, no fue así, ellos ya estaban. Pero tuvieron ingentes recursos y entrenamiento por parte de los americanos, insisto, Rambo 3, para fortalecerlos. Después se fueron, no quiero andar en eso, el caso es que el Talibán tomó el poder, quedó con mucho resentimiento hacia Occidente. Es por eso que es tan importante, incluso en un episodio de Los Simpsons, cuando Homero está cantando, saca su camiseta del Ayatollah Khomeini y todo el mundo lo quiere quemar. O sea, está muy arraigada en la cultura occidental el odio que le tiene Irán, que no mejoró mucho con la Operación Libertad, con la invasión de Irak y de Afganistán, obviamente para el saqueo. Pero debemos entender también que no es solamente por saqueo de recursos que se realiza esto. Una cosa es fortalecerse, otra cosa es debilitar al enemigo. Hay dos factores a jugar acá. El asunto de la guerra en Siria y de los diversos frentes también es relevante en esta situación porque acá se dirimen todos los bandos que se van a estar compitiendo también en el otro lado. El hecho que Turquía con Erdogan a la cabeza apoya a algunos, el caso que Rusia apoya a otros, el caso que China apoya a otros, el caso que Estados Unidos apoya a otros, en ocasiones pone en la misma línea a dos potencias con intereses similares apoyar a una misma facción y une enemigos a luchar en conjunto y separa aliados. Digamos que el gran juego que manejó el imperio ruso con el imperio británico fue lo que dio origen a las tres guerras anglo-afganas que terminaron ganando los afganos, claramente. La primera fue en 1800, a mitad del siglo de 1800, que ganaron los afganos. La segunda la ganaron a media los británicos, pero no pueden dejar un rey, un líder de su facción, entonces tuvieron que poner un títere. Muy repetida esta estrategia por parte de los imperios británico, francés y americano. Poner títeres. No entrar a controlar directo con sus fuerzas ni con los mercenarios, sino poner un títere de su propia cuenta y raza que siga los lineamientos de sus intereses. Ahora bien, la islamización, la caída del imperio mongol, el ascenso de Turquía, la caída del imperio turco, la división y el gran juego que hizo el imperio británico con el imperio ruso después de la Primera Guerra Mundial, que anterior ya llevaba la Primera Guerra anglo-persa, la segunda la medio ganó, la tercera Afganistán se ganó su independencia. Importante, ¿por qué los británicos están acá? India. El corazón del imperio británico es India. Entiéndase India como todo, India y Pakistán. Pakistán fue una consecuencia de un estado tapón creado ante la marcha de los británicos y el compañero de Gandhi, el musulmán fanático fastidiosísimo, el hombre que tenía un problema para cada solución, que quería su estado independiente musulmán, hablaban con los británicos trazaron una línea arbitraria separando el norte de la India, Pakistán, el sur de la India, creando los problemas delimitantes de hoy en día. Igual, todos los problemas que existen en la actualidad son consecuencias directas del colonialismo y de la Guerra Fría. Cuba, las guerrillas, el Medio Oriente, el problema Israel-Árabe, los asuntos chechenos, las Coreas, bueno, Vietnam ya no, y el asunto chino. El ascenso chino sigue siendo también un asunto de la Guerra Fría. Entonces, Siria es importante porque todos necesitan sacar el crudo de Medio Oriente hacia el Mediterráneo, hacia los buques cargueros, sin tener que dar la vuelta ni pagar el paso por el canal del Suez. Los tubos son importantes, las tuberías son importantes para evitar dar la vuelta por Omán, por Yemen, que ahorita está en guerra, y pasar por el canal del Suez.
el asunto también es que estos estados tienen enfermedad de geografía, porque quedan en medio de los imperios y de sus intereses. Entonces, como ya les dije, Afganistán es un territorio cruzado de muchos imperios. Por lo tanto, siempre se van a cruzar y se van a mezclar sus intereses. Ahora bien, ante la repartición que hubo de todas las naciones de Medio Oriente para las petroleras por parte de los británicos, empezó la Primera Guerra Mundial, los afganos se ganaron en la Tercera Guerra Anglo-Afgana su independencia y empezaban a hacer muy buenas vistas con la URSS, con el imperio comunista. Me encanta decirlo. Entiéndase la URSS. Si ustedes ven el mapa, al lado de Afganistán está Irán, está Irak y arriba están todos los países TAN. Kirguistán, Tayikistán y otros dos. Esos son los países transcaucásicos de influencia musulmana que pertenecían a la URSS, los que hoy están dando un gran influjo terrorista en la zona chechena que tiene a Rusia en velo. El asunto musulmán es muy complejo a nivel geopolítico. Si ustedes ven en China, existe la etnia uigur, que queda en la zona noroccidental, pues la más pegadita a Centroasia. Están sumamente reprimidos al nivel de los palestinos por parte de Israel o al nivel de los judíos por parte de los nazis, por su fundamentalismo, porque todo el mundo le teme a los musulmanes. Francia ha sentido bastante, Alemania ha sentido sus primeros pinitos de lo que significa la influencia musulmana y la radicalidad tóxica, término de moda, de los musulmanes. China por eso lo reprime. Rusia, a razón de los países transcaucásicos, ha tenido serios problemas con el asunto musulmán. Afganistán quedaba en la frontera de la URSS, de esos países transcaucásicos, y ya no estaba tan alineado con los intereses británicos después de su independencia, por lo que hizo muchos pinos con los soviéticos. Palabras más, palabras menos, hubieron influencias, Empezó la Segunda Guerra Mundial. Afganistán se fue del lado de los nazis, porque era el enemigo de su enemigo. Al hacerlo, hubo una intervención. Igual como el Shah de Irán, Pusieron a sus propios gobernantes títeres. El Partido Comunista Afgano, hay mucho asesinato político. Entonces el Partido Comunista Afgano peleó y ganó. Y coronó su gobierno por unos cuantos años. Por unos cuantos años, no, casi un par de décadas. Ahí en ese marco, después de la Segunda Guerra Mundial, es que empiezan los americanos a apoyar a las guerrillas del Talibán en contra del Partido Comunista Afgano. Entiéndase que después de la Segunda Guerra Mundial todo se veía en una dicotomía imposible de concertar en otro medio. Es decir, estaba el eje capitalista y comunista. Existe un tercer eje, razón por la cual existe el término tercermundista, que fue el tercer mundo de Nasser en Egipto, Tito en la Yugoslavia y Nehru en la India. Ellos conformaron los no alineados, que era el tercer objetivo, el tercer mundo. Por eso nosotros lo llamamos tercer mundo. No tiene sentido ahorita seguir usando ese término, pero se usa, yo lo uso, todos lo usamos. Pero era la dicotomía de la Guerra Fría. La revolución fundamentalista islámica, cuando triunfó en Irán, no podía ser explicada por ninguno porque no estaba enmarcado en el eje comunismo-capitalismo, sino estaba puesto en la dinámica religiosa del siglo IX. El asunto no solamente de la línea sucesoria de Fátima de Ali, que determina la secuencia de chiitas y sunitas, sino en el asunto geopolítico del petróleo. Ya, los países los partieron así, los partieron a la mala. Hay tribus enemigas que quedaron juntas, tribus aliadas que quedaron, como en África, así Medio Oriente. Ya, así sucedió, tenemos que seguir con lo que tenemos. La revolución fundamentalista tomó por sorpresa y ahorita sigue y está en contra de los occidentales. En Afganistán
pasó lo mismo. Habían muchas divergencias a nivel religioso que la gente no comprendía. El Partido Comunista gobernaba después de haber tumbado los títeres británicos y americanos. Los americanos empezaron a apoyar a Pakistán. Entiéndase bien que Pakistán es uno de los países que brindó auxilio a Al Qaeda en el caso de las Torres Gemelas. Y que Pakistán también estaba mal visto, pero es que Pakistán sí tiene bombas nucleares. Allá sí no lo van a atacar. De la misma forma que Irán de frente no lo van a atacar. Cosa que sí le pasó a Irak porque Irak no tenía armas nucleares. Lo que es muy divertido porque es que fueron los mismos americanos que vendieron a Saddam Hussein todo lo que tenían. Ellos sabían qué armamento tenían porque ellos mismos se lo vendieron en la guerra del Golfo. Pero bueno, fuera del juego. El gran juego británico-ruso ya pasó, ya quedó atrás. Ahorita estamos en la revolución comunista. Afganistán estaba muy pegado con la Unión Soviética y su partido comunista estaba siendo apoyado por recursos soviéticos. Los americanos le daban pata a los Pashtun de Pakistán, que apoyaban a los mujahidines, le mandaban a Rambo, mandaban equipo, mandaban dinero. No, la Guerra Fría, entendamos esto de la Guerra Fría. La Guerra Fría no crea conflictos, se alimenta de ellos, de los que ya existen, y los elevan a un nivel sanguinario excesivo. Los soviéticos mandaban dinero y hombres para entrenar, los americanos mandaban dinero, armas y hombres, listo. La guerra que generaron los mujahidines fue tal que sí vio la obligación la Unión Soviética de entrar a invadir Afganistán. Ellos no dicen que fue una invasión porque se había firmado un tratado de colaboración en la época de Lenin con los bolcheviques de apoyo, cuando estaban muy tiernas las dos naciones y estaban haciendo pines de amistad. Entonces ellos entraron a apoyar, mandando un par de batallones de blindados, y ahí empezó la invasión afgana. Se dice que Afganistán es el Vietnam de la Unión Soviética, porque de la misma forma que se tardó muchísimos años, que el costo económico fue altísimo y que el costo en hombres fue soberbio, no sirvió de nada. Cuando los soviéticos se retiraron de Afganistán, el Talibán fue el que entró a controlar de nuevo. Pues de nuevo no, en la primera vez. Los americanos se desentendieron de eso. Es decir, ya dejaron de apoyar, porque el Talibán ya era fundamentalista. Y el sentimiento antioccidental afloraba. Eso fue en los 90. Los talibanes estuvieron alrededor, poco más de una década en el poder, hasta el 2001. Entonces, ese sentimiento occidental, el auxilio de los talibanes hacia Al Qaeda en el asunto del 11 de septiembre, sea que crean en ello o no, detonó las invasiones de Irak y de Afganistán. La Operación Libertad. Apenas llegaron, atacaron las ciudades y replegaron al Talibán. Estuvieron durante 20 años entrenando al ejército y a la policía afgana, creando grupos de fuerzas especiales. Que llega a algo que quizás ustedes ya han visto en artículos. Cuando Biden dijo que los americanos no estarían dispuestos a gastar más dinero y más vidas en proteger un país por el cual ni los propios afganos querrían morir, estaba en lo cierto. Estaba en lo cierto porque es que usted no se va a poner a meterse a ayudar en la casa del otro cuando el otro no se esfuerza. Obviamente no están ayudando, obviamente ellos van por sus propios intereses, tanto de fortalecerse a sí mismos como de debilitar a los otros, que ya entro a esa zona. Es que quiero terminar con el lado americano. Al retirarse, los talibanes estaban fortalecidos y, tal como vimos, en unas cuantas semanas tomaron otra vez el control de todo el país. Acá acaba la parte británica, la parte rusa, la parte soviética y la parte americana de la historia. ¿Por qué es importante y relevante Afganistán? Bien, China. El asunto chino. China es la nueva potencia. Ya no es emergente, está. Se enfrentó a los Estados Unidos en una guerra comercial y no perdió. Mi celular es Huawei. Todos tenemos cosas
China ya no de pésima calidad como teníamos en los 90 y en los 2000. Ahora China es una potencia de gran calidad. Y China tiene dos proyectos entre los muchos que tiene, que son a nivel militar el collar de perlas y a nivel económico la nueva ruta de la seda. Eso es fundamental en tenerlo. Hay un canal que se llama Visual Politics, es de geopolítica. Ellos han hablado de la política Sugar Daddy que tiene China con los países alrededor de India. China e India tienen problemas territoriales, no solo por el Nepal, que es el asunto de liberar al Tíbet con el Dalai Lama, sino con otros asuntos. La India tiene problemas territoriales con Pakistán por la Cachemira, Bangladesh se separó de Pakistán y ahora es un país independiente, y China les da y les da dinero, pero China tiene algo que se llama la diplomacia de la seda. En la antigüedad, cuando China quería atañirse un nuevo territorio, una nueva tribu, una nueva población, no siempre lo hacían de forma militar, eso no es eficiente, si no se crean imperios. Ellos mandaban a una doncella china para que se casase con uno de los líderes tribales de esa zona. Quizás en la primera generación no iba a pasar nada, pero la segunda generación iba a ser China y se iban a juntar al imperio. Los chinos no piensan a corto plazo como en Occidente, que nosotros pensamos a 4 años, a 8 años, el periodo presidencial y el plan que se pueda tener, no. Los chinos piensan a 50, 100 y 500 años. Entonces, China tiene, al tener los problemas con India, este es el micrófono, no quiero que se me caiga, los problemas territoriales con India, entonces lo que hace es encerrarlo en una burbuja. Entonces, acá está China, acá está India, acá está Nepal. China se volvió aliado de Pakistán, se volvió aliado de Bangladesh, se volvió aliado de Sri Lanka y de muchos países alrededor de la órbita de India, todo el sudeste asiático, toda la cantidad de proyectos que está haciendo en Vietnam, en Laos, en Camboya, perdón, me atoré. Llevo media hora hablando y se me seca la garganta. Es busca debilitar a la India. Entonces, con el collar de perlas significa porque ese nombre significa poner varias perlas, que son bases militares, por todo el contorno del mapa. O sea, todo el sudeste asiático, las zonas de las Polinesias, los asuntos territoriales que tiene China con el asunto de Taiwán, con el mar de Japón. Él crea las islas artificiales para con eso ganar territorio, robar más mar y ampliar su zona de influencia tanto comercial como política. Son bases militares, el collar de perlas, 1-1 lo coloca acá. Ha llegado hasta Djibouti y Etiopía y Eritrea. Allá tienen una base militar. ¿Qué hace una base militar china en África? Junto con una francesa. Generar la seguridad de todos sus buques para el comercio interoceánico. El collar de perlas entonces es la cadena de bases militares que atacan. La diplomacia Sugar Daddy que maneja con todos los países de la órbita de India para comprimirla, aislarla y generarle daños económicos a su enemigo, claramente. Lo mismo pasa con Pakistán. India necesita gas, necesita recursos. Por más grande que sea, no puede estar sola. Necesita el petróleo y el gas natural de Medio Oriente. Pero Pakistán está aliada con China y tienen ahí varias alianzas y varios picos con Estados Unidos en algunas zonas, en algunos puntos afluentes. Afganistán tiene unos tubos de gas natural que le va a vender a India. Eso no le conviene a los Estados Unidos, no le conviene a China. Razón por la cual no conviene. La intervención se hizo para debilitar a esos enemigos y ellos quedarse con esos recursos.